señalado nada en redes sociales, no ha tuiteado. Y la pregunta es muy importante, la que publica Miguel Vadillo en la revista Contralínea, Manuel. ¿A cambio de qué Arturo Herrera adelantó, sin autorización presidencial, las partidas presupuestales a gobernadores que estaban terminando su gestión, la mayoría de ellos priistas y panistas? Mi querido Manuel. Pues ya desde que salió Arturo Herrera se hablaba de algunos movimientos turbios que generaron sospechas en Palacio Nacional, sobre todo con el que era director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con movimientos de este tipo, triangulación de recursos, de favores, de tips hacia ciertos grupos empresariales y de pseudobanqueros o de bancos pequeñitos que estaban justamente haciendo negocio prestando dinero a entidades públicas. Recordemos que este es un esquema que no es nuevo. Personajes como Luis Videgaray, con la asesoría de Pedro Aspe o junto con Pedro Aspe, quien era secretario de Hacienda de Salinas, desarrollaron un mecanismo para prestarle dinero a los gobiernos estatales y esconder la deuda pues a través de trampas contables, ¿no? Entonces parece o por la información que ha ido saliendo en las últimas semanas, luego de que se dio a conocer este revés que le dio López Obrador a Arturo Herrera para no apoyar su candidatura o su designación como el próximo gobernador del Banco de México, pues se han ido acumulando versiones y lo que publica Miguel Vadillo en Contralínea, pues es una versión que hace mucho sentido. O sea, se hablaba también que parte de la molestia que tenía López Obrador desde antes de esta columna tenía que ver con el dinero que había entregado a ciertos estados con anticipación en el proceso electoral de 2021. Es decir, tú no puedes, más allá de que el presupuesto debe de utilizarse pues sin fines políticos, tú no puedes darles tampoco unos adelantos o unas prebendas a gobiernos estatales antes de las elecciones porque corres el riesgo de que se acaben robando el dinero para utilizarlo con fines electorales, como suele suceder, y en detrimento de la gente. Entonces, más allá del asunto netamente que tiene que ver con estrategia electoral, pues este tipo de situaciones que se empezaron a destapar cuando llegó Ramírez de la O a las oficinas de la Secretaría de Hacienda, que recordemos, Ramírez de la O y Arturo Herrera tampoco nunca tuvieron una muy buena relación, que digamos. Entonces, este tipo de fricciones y de manejos ahí por abajo, pues es lo que termina derramando el vaso de López Obrador, que tampoco nunca se le vio muy convencido de tener a Arturo Herrera como secretario de Hacienda. Fue un poco como bateador emergente, utilizando la metáfora beisbolera de la que hacía uso Jorge Armando Rocha hace unos momentos. Y pues lo tuvo ahí de momento en lo que se salía del atorón con la renuncia inesperada e intempestiva y visceral de Carlos Ursúa, que pues ya se ha declarado un abierto opositor al gobierno de López Obrador, ¿no? A pesar de que formó parte de este. Entonces son de los líos y de las cosas con las que tiene que lidiar el gobierno actual de López Obrador, y va a ser interesante a ver qué contesta y qué responde Arturo Herrera a estos señalamientos en su contra. Llama la atención pues que sí, ya se ha tardado un poquito, a lo mejor en las próximas horas sale con algo más pensado después del trago amargo que ha sido esta revelación o esta información que sale a la luz pública, y pues vamos a esperar a ver qué responde el exsecretario de Hacienda. A menos que se aborole y vaya a aplicar la de Felipe Calderón, que se haga menso como Felipe Calderón, que nunca dijo nada sobre la explicación que nos debe por lo de Genaro García Luna, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador.